Continuamos con física fundamental. El tema es caída libre. Entonces hemos estado trabajando movimiento rectilíneo uniforme, pero ha sido de forma horizontal. El movimiento rectilíneo era en el cual se desplazaban espacios iguales en mismos lapsos de tiempo. Luego trabajamos el movimiento rectilíneo variado, donde ya presentábamos una aceleración que era el cambio de la velocidad en el espacio de tiempo. Pero ambos eran movimientos rectilíneos. Este es un movimiento rectilíneo, caída libre. Como ustedes pueden observar acá en la imagen, un objeto cae de forma vertical. Esta distancia en la cual el objeto cae la vamos a denominar la altura. Pero ¿qué es lo que hace que todos los objetos sean atraídos al centro de la Tierra? Pues es el efecto, la fuerza de gravedad. Para nuestro estudio vamos a trabajar el valor en el sistema internacional con 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué se encuentra al cuadrado? Porque esta también es una aceleración, solamente que de forma vertical. Entonces, la distancia ahora le vamos a llamar altura representada con h y la aceleración es nuestra gravedad representada con la letra g. Trabajando un poquito de historia sobre este tema, podemos ver el siguiente concepto en el cual indica que la caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es cuando un cuerpo se le deja caer libremente en la cercanía de la superficie del planeta. La aceleración constante, la cual se conoce como gravedad G. Notemos acá en la siguiente imagen, este es una anécdota en el cual pues un personaje muy representativo en física, que es Isaac Newton, se percató de que las manzanas caían de un árbol y fue ahí donde a él le surge la pregunta del por qué es que los cuerpos caen. Acá indica todo cuerpo que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, ella ejerce una fuerza de atracción imprimiendo una aceleración al cuerpo. Se ha comprobado experimentalmente que el cuerpo en caída libre aumenta su velocidad en 9.8 metros por cada segundo. La aceleración producida por la Tierra es constante y tiene un valor aproximado que es el mismo que acabamos de mencionar. Eh, la gravedad de la Tierra en los diferentes sistemas de medida es la siguiente. Para el sistema internacional, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, 980 centímetros por segundo al cuadrado y 32 pies por segundo al cuadrado en el sistema inglés. Nosotros hemos estado trabajando en el sistema internacional. Luego de esto, tenemos las ecuaciones de caída libre. Tenemos si la velocidad es diferente de cero, que el objeto fuera impulsado por una fuerza extra, no solamente dejarlo caer. Luego, si la velocidad es igual a cero, las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. Luego, tenemos fórmulas para el tiempo y veamos entonces ejemplos aplicando ya este concepto y las formas. El primer ejemplo, número 1, dice, la caída libre del Tianjin Group, que es una torre para lanzamientos en caída libre en Australia, alcanza una altura de 119 metros y llega a alcanzar una velocidad de 135 kilómetros por hora. ¿Se trata de una verdadera caída libre? Entonces comprobemos si esto es verdadero. Como he estado explicando en los temas anteriores, lo primero es que tenemos que establecer una tabla de datos. La altura es 119 metros, la velocidad final, que es justamente el momento de impactar en el suelo, es de 135 kilómetros por hora y nuestra aceleración es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a determinar acá? Vamos a determinar el tiempo. El tiempo nos indica que es 2 veces la altura dividido la gravedad. Noten las fórmulas que vamos a ir aplicando. Entonces, al reemplazar, tenemos 2 por la altura, que son 119, dividido a la gravedad. Al resolver, primero aplicamos la jerarquía, primero la multiplicación de 2 por 119 y luego la división con 9.8. Ese resultado me da
24.28 segundos al cuadrado y a aplicar raíz cuadrada me da 4.92 segundos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a comprobar si al reemplazar este tiempo en la fórmula de la velocidad final tengo el mismo resultado. Entonces la fórmula que aplicamos es velocidad final es igual al producto de la gravedad por el tiempo. Sustituyo acá el tiempo, entonces me queda 9.8 metros por segundo al cuadrado por 4.92 segundos, que es el dato que acabamos de determinar. Ahora, al resolver esta operación me da como resultado 174 kilómetros por hora. La operación me dio 48.21 metros por segundo y esto lo convertimos a kilómetros por hora. Y si ustedes notan, no es igual al valor que nos dio inicialmente, porque inicialmente nos indican que es 135 kilómetros por hora. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que no es caída libre exacta. Veamos un ejemplo número 2. En este indica que se deja caer de un edificio de 150 metros de altura una pelota. El tiempo que transcurre en caer son 4 segundos. Calcule el valor de la velocidad antes del impacto con el suelo. Eso quiere decir que si es la velocidad justamente al momento de impactar, nos están solicitando la velocidad final. La característica de este movimiento es que la velocidad inicial siempre es cero. No necesitamos aplicar una fuerza extra al cuerpo, ya que la fuerza de gravedad atrae los cuerpos y su mismo peso hace que estos vayan descendiendo de forma acelerada. Entonces, volvemos a establecer nuestra tabla de datos. Acá vean la imagen que está claramente determinados todos los datos. Nuestra altura es de 150. Nos indican que el movimiento se tarda 4 segundos y ya sabemos que nuestra gravedad es de 9.8 metros por segundo. Me solicitan calcular la velocidad final. Entonces, por los datos que tenemos, la fórmula que necesitamos aplicar es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es el producto de 2 por la gravedad por la altura. Ojo que aquí tenemos la siguiente ecuación. Acá, como nosotros ya sabemos despejar ecuaciones, sabemos que lo inverso de la potenciación es la radicación. Entonces, para despejar de la velocidad final este exponente al cuadrado, aplico raíz cuadrada y notemos que entonces acá ya la velocidad final está sin la potencia y acá está el radical. Sustituimos los valores 2 por 9.8 por 150. Primero por jerarquía multiplico. Acá nos dio como resultado 2.940 metros cuadrados, segundos cuadrados. Y al aplicar la raíz cuadrada tenemos 54.22 metros por segundo. Ahora el siguiente paso es establecer nuestra respuesta. Entonces escribimos acá que la velocidad de la pelota antes del impacto es de 54.22 metros sobre segundos. Veamos un ejemplo número 3. Indica, desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega a la planta baja en 5 segundos. Inciso A, ¿desde qué piso se dejó caer si cada piso mide 2.28 metros? Inciso B, ¿con qué velocidad llega a la planta baja? Entonces nos están solicitando una distancia que es una altura y la velocidad final. Entonces establezcamos nuestra tabla de datos. El tiempo son 5 segundos, tenemos la gravedad y aquí la altura, pero la altura del piso, de cada piso. En el inciso A vamos a trabajar la altura a la que se deja caer. Nuestra siguiente fórmula. Noten que acá al inicio siempre son las fórmulas que ahora estamos aplicando. Reemplazamos y un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Según jerarquía, primero vamos a resolver la potencia. 5 al cuadrado, acá tenemos 25 segundos al cuadrado y con apoyo de nuestra calculadora realizamos el producto de un medio por 9.8 por 25 que nos da como resultado 122.5 metros. Pero acá es importante que notemos lo siguiente. Esta es la altura
del edificio, de donde se está dejando caer el objeto. Pero al inicio nos hacían un énfasis que cada piso medía 2,88 metros. Entonces vamos a realizar una división de la altura del edificio con la altura de cada uno de los pisos. Y acá realizamos la aproximación. Esto quiere decir que esto es 43. Ahora nuestro siguiente inciso, la velocidad final. Para este inciso, por los datos que nos proporcionan, vamos a aplicar la fórmula de gravedad por tiempo. Velocidad final entonces es 9,8 por 5 nos da 49 metros por segundo. Entonces nuestra respuesta final es que la manzana se deja caer desde el piso 43 y alcanza una velocidad de 49 metros por segundo. Vamos con otro ejemplo, número 4. En este indica, se deja caer dentro de un pozo de agua una piedra y se escucha el sonido del agua después de 14 segundos. Inciso A, ¿cuál es la profundidad del pozo? Inciso B, ¿qué velocidad alcanzó la piedra? Entonces, como el movimiento ahora es con profundidad, esta distancia de donde se deja, notemos acá en la imagen, de donde se deja caer hasta donde impacta el agua, esta es la distancia, lo que nosotros conocemos ahora como altura. Sin embargo, ahora esto es profundidad, pero sigue siendo la distancia. Entonces, nuestra tabla de datos indica que el tiempo son 14 segundos, tenemos la gravedad, que aunque el problema no nos la proporcione, nosotros ya sabemos que al ser caída libre, siempre está ejerciéndose la fuerza de gravedad, la altura y la velocidad final. Tenemos acá entonces nuestra fórmula de altura, que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hacemos la sustitución de los datos y aplicamos la jerarquía y nos da como resultado 960. ¿Qué fue lo primero que efectuamos acá? La potencia. Luego de la potencia, la multiplicación. En el inciso B tenemos acá que aplicamos velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Entonces sustituyo los valores, realizamos nuestro producto y nuestro resultado es 137,2 metros por segundo. Ahora planteamos la respuesta. Recuerden que es importante siempre plantear la solución del problema. La profundidad del pozo es de 960,4 metros y la velocidad que alcanzó la piedra es de 137,2 metros por segundo. Vamos a un ejemplo más y con esto completamos para el día de hoy. Bueno, en el siguiente ejemplo indica, un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 1960 metros de altura. ¿Cuánto demora en llegar al suelo? Bueno, nuestra tablita de datos, tenemos que la altura es de 1960 metros, la gravedad, y ahora nos están solicitando el tiempo en llegar al suelo, ¿verdad? Está todo el tiempo del recorrido. La fórmula que aplicamos es la raíz cuadrada de 2 por la altura dividida la gravedad. Reemplazamos los datos entonces en nuestra fórmula y nos quedan lo siguiente. 2 por 1960 dividido 9,8. Apliquemos jerarquía. Entonces, según la jerarquía, primero aplicamos el producto, luego del producto realizamos la división y el último paso es la raíz, que me da como resultado 20 segundos. Entonces, nuestra respuesta es que demora en llegar al suelo 20 segundos. Bueno, con esto, chicos, hemos terminado la explicación del día de hoy. Voy a adjuntarles una hojita de trabajo sobre el tema de caída libre. Les deseo que tengan buen día.